Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Estamos en un nuevo programa de Encendiendo la Conciencia, un programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que pretende que nos arriesguemos por mandato de nuestra conciencia y nos volquemos a la lucha popular. Lo que pensamos debe ser una herramienta de lucha que enfrenta a los enemigos de los pueblos en una batalla por la verdad y las ideas justas. En momentos difíciles, donde la burguesía es dueña de los medios de comunicación, queremos aportar nuestro grano de arena contra la hegemonía mediática de los poderosos. En este programa, hoy, tendremos dos temas: un comentario inicial sobre la hegemonía mediática y sobre los presos políticos y presas políticas, y para eso conversaremos con la compañera Juana Madera. Comencemos. Vivimos la mayor hegemonía mediática de que tenga conocimiento la historia de la humanidad. Las grandes cadenas comunicacionales cada vez están más concentradas. Por ejemplo, en Estados Unidos, 6 grandes corporaciones concentran el 90% de las comunicaciones. Cada vez más se trasladan a las redes sociales, donde la mayor concentración la tiene Alphabet, la gran corporación que tiene Google, YouTube y servicios de publicidad digital. Alphabet llega a tener casi el 60% del mercado, pero además en la manipulación y desinformación existen Disney Plus, Amazon, Warner Bros., NBC y todas las demás cadenas que conocemos pertenecen a estos 3 o 4 consorcios, que tienen la capacidad de generar información falsa y establecer los sentidos comunes acorde a las necesidades del gran capital internacional, creando falsas objetividades y subjetividades. Por ejemplo, todos los medios de comunicación al servicio del capitalismo y mundial, y en particular el norteamericano, sostienen de manera reiterada que Trump ha terminado con 8 guerras y que ahora va a terminar con una 9ª, que es la de Ucrania y Rusia. Totalmente falso, de comienzo a fin. En general, en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos. Argentina, donde Milei hace todo lo contrario por lo que fue elegido, promesas y por las cuales reprime de manera brutal a jubilados y a toda expresión de molestia social. Hipoteca el futuro y la soberanía de los argentinos que siguen votando por él. El cartel de los soles, otro invento norteamericano para atacar a Venezuela. En Chile la situación no es distinta. 5 grupos económicos son dueños más del 90% de los medios de comunicación, siendo el Mercurio y Copesa con los de mayor peso. Después está el Canal 13, del Grupo Luxi, el Mega de Solari, y finalmente el Grupo Pizza, Grupo Español, del diario El País y de muchas radioemisoras. Estos son los encargados de mentir y confundir a nuestros pueblos. Cuando usted recibe una información de estos medios, debe tener claro que tiene una intencionalidad, que es resguardar sus propios intereses, los de los ricos. No existe información blanca e imparcial. Toda información tiene un objetivo. Cuando estos medios le entregan información, sepa usted que detrás de ello están los grandes poderes económicos del país cuidando su fortuna. La idea de la hegemonía mediática es difundir sus mentiras, casi incontrarrestables, pero también impedir que existan voces radicalmente distintas que interpelen y luchen. Estas son bloqueadas y apagadas o distorsionadas. Por todo esto, es necesario que nuestra información, la del medio de comunicación independiente, asuma su rol popular y nos entregue información, experiencia y difundir nuestras luchas. Debemos ser capaces de incendiar la conciencia para la lucha contra nuestro enemigo, el enemigo de los pueblos. Incendiar la conciencia en la lucha contra el capitalismo. ¿Qué tal, Juana? Una buena opinión. Bien, muchas gracias. Hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, justamente una de las cosas
que más sufre de este monopolio de las comunicaciones son las luchas populares, que primeramente son criminalizadas para luego ser reprimidas y finalmente encarceladas. El caso de los presos políticos es una muestra clara de justamente de esta hegemonía mediática, que justamente es lo que busca. Esta criminalización profundamente publicitada a través de los medios de comunicación, finalmente logran establecer una cantidad de mentiras, de falsedades, y esto es lo que logra condenar en gran parte de los casos a los luchadores y las luchadoras sociales, las logra condenar en base a todos estos supuestos y en base a estas mentiras. Bueno, entrando ya en el tema que tiene que ver con los presos políticos, ¿cuál es la opinión del movimiento patriótico Manuel Rodríguez en relación al tema de la prisión política? Mira, lo que yo creo que primero que nada tenemos que establecer lo siguiente. Las fuerzas reaccionarias a nivel internacional, lamentablemente para nosotros, han logrado un tremendo retroceso en relación a varios acuerdos que habían de apoyo, de denuncia hacia la prisión política. En muchos de estos acuerdos, digamos, de estas concesiones, fueron logradas por una lucha histórica de los movimientos sociales y políticos que, en función de una legítima solidaridad hacia los propios, digamos, hacia los luchadores encarcelados, y esto logró mucha solidaridad internacional. Lamentablemente, en este tiempo, y a propósito de esta criminalización desde los medios de comunicación, sacan el contexto político. La criminalización, digamos, de las protestas, saca el contenido político, entonces nos quieren imponer que veamos a estos luchadores y luchadoras como violentos, violentistas. Entonces nos quieren hacer creer que tenemos que ver al estudiante del liceo que está luchando por una mejor educación pública, al poblador que está en la toma porque no tiene otra opción, y entonces a los trabajadores. Entonces, finalmente, nos quieren, digamos, imponer que son violentistas y por ningún motivo podrían ser presos políticos. Ahora, nosotros no tenemos por qué asumir esos conceptos, no tenemos por qué aceptar esos conceptos. Nosotros no podemos aceptar que nos impongan esos conceptos, todo lo contrario. Para nosotros, los presos políticos y las presas políticas son todos aquellos que luchan contra este sistema capitalista, que es el que genera la explotación, la desigualdad y la miseria, y que finalmente hace que, obviamente, luchemos y somos perseguidos, somos reprimidos y somos encarcelados, y por tanto todos son presos políticos. Para nosotros todo luchador, digamos, contra el sistema es un preso político, una presa política. Correcto. Oguana, podríamos ir hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la prisión política para las fuerzas populares y revolucionarias en este último tiempo en nuestro territorio. Mira, sí, yo la verdad que estuve buscando por aquí y por allá, sobre todo las cifras, porque las cifras son bien difíciles de acotar, porque depende de quién ¿cierto? Depende de los intereses políticos, es quien la busca y la instala. Pero brevemente yo quiero identificar, primero decir que en todo el periodo, la historia del movimiento de lucha popular, de la historia de lucha del movimiento popular, ha existido la prisión política, siempre ha existido la prisión política. Ahora, y siempre no reconocida por el Estado. Ahora, ¿qué pasa? Que
ha tenido una mayor en número, han sido mucho más los presos y las presas políticas en 3 periodos, digamos, de la historia reciente. El primer periodo del cual podríamos hablar es la dictadura, ¿no?, de Gabriel González Videla, donde, según los antecedentes, en los 5 primeros meses ya habían alrededor de 1000 presos políticos, fundamentalmente militantes comunistas, que es contra quienes se inicia, digamos, esta persecución. La ley maldita que le llaman. Justamente, la ley maldita es a posterior a esto, el 1948. Con la ley maldita, obviamente ya se elevan las cifras, porque se prescribe el Partido Comunista, y según las cifras, en todo el periodo, digamos, del gobierno del dictador, se habla de entre 2.500, incluso 4.000, citado, digamos, otras fuentes, vistas otras fuentes de cifras, podría haber llegado hasta 4.000 los prisioneros políticos. Estuvieron en Putre, en la isla Quiriquina, muchos de estos presos políticos fueron relegados, dirigentes sindicales, dirigentes portuarios, dirigentes políticos, que fueron los que sufrieron la mayor represión. Ese es un periodo. Eso es un periodo. Bueno, el segundo periodo, del cual ya conocemos más antecedentes, pero creo que es importante señalarlo, porque tuvo la mayor cantidad de presos políticos y presas políticas, que fue de la dictadura militar de Pinochet, la dictadura cívico-militar de Pinochet, donde se contabilizan en 37.000 presos políticos, una cifra bastante mayor. Estos presos políticos fueron detenidos y digamos, encarcelados en 1.200 cárceles, recintos de todo tipo, desde Arica a Punta Arenas. De eso hablamos cuando hablamos de que esto fue una situación planificada a nivel nacional, donde se usaron en los primeros años de la dictadura, se usaron distintos recintos para encarcelar a los opositores. Obviamente estamos hablando de los primeros presos políticos, son dirigentes de los partidos políticos del gobierno de nuestro compañero Salvador Allende, la Unidad Popular, dirigentes del gobierno, dirigentes de los partidos políticos, el Partido Comunista, que sufre una importante persecución, Partido Socialista, en fin, MAPU, y también en los primeros años de la dictadura hay que decir también que hubo una especial persecución brutal contra los jóvenes, muchachas y muchachos muy jóvenes del movimiento de izquierda revolucionario del MIR, de los cuales la gran mayoría son detenidos y detenidas desaparecidas. Y también, ya para finalizar al menos la información en respecto a este segundo periodo, están aquí nuestros compañeros, nuestros hermanos rodriguistas, que obviamente sufren la persecución voraz del sistema de la dictadura, donde son encarcelados muchos de nuestros hermanos y nuestras hermanas, muchos también son asesinados en estos falsos enfrentamientos, y también tenemos 5 detenidos desaparecidos de 1987. Eso. Bueno, y el tercer periodo, el del cual tenemos que señalar, es la prisión política en la revuelta popular, que también tuvo significativas cifras, que hasta el día de hoy, obviamente, tenemos presos políticos. Se habla, por lo menos, aquí también hay una complicación, por si acaso tenemos compañeros y compañeras que nos están escuchando, que seguramente pueden tener cifras precisas. Lo que yo tengo que decir al respecto, que es muy difícil establecer una única cifra, porque depende de dónde tú sacas las cifras, es lo que se pudo, el Ministerio Público, digamos, las cifras oficiales son una, el Instituto de Derechos Humanos son más, obviamente de parte de los familiares, la coordinadora 18 de octubre, que logró también tener algunas cifras, pero solamente porque familiares se acercaron a denunciar y obviamente fueron apoyados,
y ahí se logró construir ya digamos al año 20, el 2020 ya se logró algunas cifras importantes expuestas por los propios familiares, ¿no? Y también los mismos, de que tú me hablabas justamente, los mismos presos políticos ayudan también a identificar al interior de la información, justamente a rescatar a los que están en los patios sí, comunes, a los que están olvidados en la cárcel. Justamente, ¿no? Y fue interesante porque conversamos en algún momento con compañeros nuestros que estaban presos y ellos nos ayudaron en poder identificar al interior de las cárceles los que estaban, entre comillas, como se decía, habían caído detenidos por el estallido social. Bueno, en relación entonces a las cifras de la revuelta, solamente señalar que son 28.000, por lo menos las que nosotros tratamos de promediar, ¿no? El Instituto de Derechos Humanos habla de 32.000, por ejemplo, detenciones. Bueno, nosotros queremos decir que 28.210 personas fueron las que son detenidas desde el 18 de octubre hasta marzo del 2020, del 2020, de las cuales 21.766 fueron imputadas. O sea, una detención puede haber sido que no llegara a un proceso, digamos, de imputación, que no se le dan cargos, ¿cierto? Pero sí estuvieron detenidos en recinto, en cuartel. En los cuarteles de carabineros y obviamente golpeados, maltratados, torturados. También se habla de 1.130 personas condenadas. A finales de 2020 habían 648 personas en prisión preventiva y 725 condenadas. Después, ya agosto del 21, ya se identifican en prisión 77 personas, de las cuales 26 ya están condenadas y 51 en prisión preventiva. Bueno, lo que pasa también que el 2020 hay nuevas, porque lo que señalamos hasta marzo, ¿cierto? Hasta marzo del 2020. Sin embargo, ya esto siguieron las detenciones, los encarcelamientos, entonces se puede decir que esto, por lo menos las detenciones en las cárceles y las prisiones preventivas también aumentaron. Ahora, después ya se conoce, por ejemplo, una situación que yo creo que es bueno señalarla. En enero del 2022, a propósito de la modificación de la Ley de Control de Armas y Explosivos, que por alguna razón jurídica, extrañamente, porque lo que venía a hacer esta nueva ley era endurecer, ¿cierto? Endurecer las penas en todo sentido a los que pudieran portar o tener armas. Pero, por alguna razón, beneficia que algunos compañeros presos políticos puedan recibir, digamos, el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no? Alternativa. ¿Cómo se llaman? Las sustitutivas, que... Bueno, puede ser diferente, puede ser firmando, puede ser en la casa... Justamente. No, pero eso es a condena. Ya. No estoy hablando de condenas, yo estoy hablando de prisión preventiva mientras porque hubieron muchos compañeros presos políticos de la revuelta que estuvieron mucho más tiempo presos en prisión preventiva que lo que les hubiera tocado como una condena. Por ejemplo, bueno, todavía no quiero entrar en los casos porque si no me voy... Bueno, para finalizar con esto de las cifras, lo concreto es que a esta fecha, a este año 2025, aún están cumpliendo condenas, según datos de Gendarmería, 13 personas, obviamente para nosotros presos políticos. Esta es una información que tiene Gendarmería, que informa que están cumpliendo 13 personas aún condenas. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar, digamos, justamente porque yo creo que lo importante es un poco aterrizar a ponerle nombre, ¿no? A ponerle nombre a estas personas. O bueno,
Siempre, bueno, tú recién hablábamos de cómo han tratado de desprestigiar a los presos políticos, separarlos del contexto en que fueron detenidos y solamente condenarlos mediáticamente por el hecho punitivo. Pero la prisión política empieza mucho antes. La prisión política empieza con la persecución, la criminalización, empieza con escuchas telefónicas, con seguimiento, y eso después se traduce en lo que son los montajes y las detenciones arbitrarias. Bueno, sí, conocemos, yo creo que todos nosotros sabemos, nosotras y nosotras conocemos de los grandes montajes, digamos, en la historia, como en el tiempo de la dictadura, los compañeros y compañeras de los casos de los 119, ¿no? Y por supuesto ha sido una tónica permanente de montaje en base a mentiras. Y lo más reciente justamente que a mí me gustaría precisar son algunas situaciones de los presos políticos de la revuelta. Y aquí lo vamos a empezar a poner nombre. A mí me gustaría ponerle nombre y apellido a esto que tú hablas de los montajes. Entonces, por ejemplo, yo creo que varios de nosotros nos vamos a acordar de Mauricio Cheuque, un poblador nacido y criado en la población La Victoria, que en los días, digamos, de la revuelta es detenido en la población, La Victoria. Bueno, Mauricio Cheuque es incluso atropellado por la cuca de los pacos, obviamente es detenido, golpeado, estaba físicamente muy dañado, obviamente, porque además creo que los pacos son muy racistas, clasistas y racistas, ¿cierto? Entonces él sufrió mucha golpiza y vejaciones estando preso. Bueno, la situación, digamos, de indignación, nosotros tuvimos cercanía con él porque obviamente conocimos a su compañera que vino a denunciar la situación de Mauricio y nosotros estuvimos muy cercanos en esta lucha por la libertad de todos los presos y las presas políticas y obviamente por Mauricio porque lo encontrábamos que era realmente de una brutalidad enorme. 17 meses estuvo preso Mauricio. Ni siquiera pudo, en distintas instancias que se quiso pedir la posibilidad de que pudiera hacer su prisión preventiva, o sea, su alternativa esperando el juicio, ¿cierto?, en su domicilio. A él se la negaron en reiteradas oportunidades, bueno, hasta que pasaron 17 meses y vino el juicio oral. Y en el juicio oral fue realmente una cosa indignante, nos contaban los abogados y las abogadas, que llegaron los pacos, que obviamente eran los testigos, porque los pacos en estos casos injustamente son juez y parte, en varios casos. En varios casos de la revuelta, por ejemplo, ellos son los testigos y son los afectados, cosa que no podría ser. Bueno, los pacos, la jueza pidió las pruebas, que era la mochila de Mauricio, porque supuestamente Mauricio tenía bombas Molotov en su mochila. Bueno, obviamente no estaban esas evidencias ahí expuestas y los pacos dijeron que se habían perdido. Imagínense, se habían perdido, o sea, tiene una persona 17 meses presa, un montaje, pero visto por donde se quiera ver, y por tanto la jueza decreta inmediatamente el sobreseguimiento del compañero Mauricio, pero tuvo que pasar 17 meses con toda la implicancia que significa eso, un padre de familia, tenía 3 hijas, y toda la situación económica también que afecta, ¿no? Y psicológica. Mauricio quedó muy afectado después de esa triste experiencia de vivir. Bueno, hay muchos casos, igual que Mauricio, ¿no?, de una injusticia tremenda, que son, bueno, los presos políticos mapuches, por ejemplo, a propósito de montaje. Bueno, acá en el local tenemos, que no los ven ustedes, tenemos gran parte de los presos políticos del las Frente pancartas y del pueblo mapuche y lo de la revuelta. Bueno, los presos políticos mapuches son los que sufren esta
racismo del Estado, persecución del Estado, una constante persecución a sus luchadores, nuestros hermanos mapuche, donde son enjuiciados por testigos sin rostros, justamente, y obviamente es una cosa tremendamente injusta. Y bueno, podríamos ya entrar justamente un poco a hablar de los casos, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos compañeros que podríamos ir hablando acá de la prisión política en estos tiempos. Sí, pues mira, nosotros elegimos como una muestra, obviamente, porque no podemos poner aquí todo, pero porque de alguna forma marcan a grupos de luchadoras. Bueno, aquí tenemos a la compañera Mónica, presa política anarquista, a Francisco Solar. Mónica recibió una condena de 10 años, compañero Francisco Solar, 80 años de condena, o sea, una condena de por vida. Nuestro compañero hermano del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el combatiente Mauricio Hernández, que fue detenido en Brasil, donde fue condenado a 30 años, fue posible trasladarlo a Chile, donde tiene que cumplir en total 26 años de prisión, creo que le quedan como 18 años. Pero además está en condiciones de aislamiento, una serie de condiciones. Ha sufrido, cuando llegó a Chile de partida, la celda que a él le dieron una cosa mínima, y ha sufrido de aislamiento, podía salir solamente una hora a la luz, digamos, y ha sufrido de persecución y de tratos vejatorios, que obviamente van contra todos los derechos humanos que están expresados en los tratados y los convenios. A Baby lo quiero dejar para el final, porque creo que también es una... Bueno, estábamos hablando justamente de retomar los presos políticos mapuche, compañero hermano Héctor Yaitul, histórico líder del vocero de la CAM, que obviamente ha sido condenado recientemente, el año pasado ha sido condenado a 20 y tantos años, 22 o 25 años, pero lo terrible de esa condena, que 15 años fue condenado por sus pensamientos, por sus dichos. Obviamente todas estas democracias que tenemos hoy, que hemos mantenido, lamentablemente que se han mantenido estos 35 años, que han perseguido sistemáticamente la lucha del pueblo mapuche, toma leyes antiterroristas que son heredadas de la dictadura para condenar a nuestros hermanos mapuche que luchan por su legítima autonomía, por su libertad, y entonces se hace posible que lo puedan condenar solamente, digamos, en una parte de 15 años por sus dichos y por su pensamiento, un aberrante. Su familia también ha sido perseguida. Pelentaro está esperando juicio, ha sido postergado reiteradamente, porque ¿qué pasa? Que los presos de la Revuelta, por ejemplo, permanecieron mucho tiempo en prisión preventiva. Entonces cumplen condena ya, porque son largos, pueden ser 2 años. Bueno, en el caso de Pelentaro ya lleva su buen tiempo esperando y cada vez lo van postergando. Se supone que en junio iba a ser su juicio oral, después se cambió para noviembre, ahora está postergado para mayo del 2026, en fin. Y lo peor, lo más terrible es que se le pedían 70 años, ahora creo que ya la Fiscalía va en 100 años, porque también lo que sucede es que le van sumando nuevos cargos, digamos, supuestamente incendios, etcétera, etcétera. Entonces va incrementando los años que quieren pedir de prisión. Un muchacho, como lo ven ahí, joven. También Ernesto Yaitul estuvo preso. También estuvo preso él y creo que había sido condenado a 10 años. Sin embargo, en una revisión, digamos, de su juicio, quedó sobreseído. O sea, eso pasa. O sea, no es posible que una persona en una primera instancia logre ser... O sea, la condenan a 10 años y después sale sobreseído. Eso habla un poco de la injusticia, de la manipulación
racista, colonial del Estado chileno contra la lucha del pueblo mapuche. Yo quiero justamente, a propósito de los presos políticos mapuches, acá tenemos una lista que fue actualizada el año pasado, pero que esta es más o menos la tónica de la prisión política. Aquí eran 84, creo que la cifra no varía mucho. Vamos a decir algo positivo. Hace poco quedó en libertad José Luis Marinao, que quedó libre, que está en esta lista, pero ojalá que sean varios más los que puedan haber otorgado, se les pueda haber otorgado su libertad y hoy día esté. Pero también debo decir, lamentablemente, que se tienen que haber sumado durante todo este tiempo nuevos presos políticos, ¿no? Son las mismas organizaciones de presos políticos las únicas que tienen esta posibilidad de actualizar las prisiones. Bueno, eso, pues yo... Nos queda el David. Bueno, David, sí, bueno, yo quise dejar finalmente a David. Bueno, yo también quiero que nos recordemos de Nicolás Piña, preso político de la revuelta, que fue condenado a 10 años, que afortunadamente ha logrado sortear, digamos, no estar cumpliendo esa tremenda injusticia del montaje que se le hizo a él. A Nicolás Piña se le hizo un montaje. Toda la condena está basada en la opinión y en la declaración de los pacos. Recordar también y mandarle un saludo a todos ellos, a nuestro hermano Nelson Quepil, que estuvo varias veces aquí en nuestra sede. Era un muchacho que se fue a Temuco y obviamente está preso, ha sido condenado a 10 años de cárcel. Bueno, el David Jara, yo lo quise dejar para el final porque es un caso brutal de condena y de persecución, donde fue condenado en Antofagasta el 2022 a 12 años de cárcel. Él había recién cumplido 18 años él cumplió en marzo 18 años y es detenido en mayo, los primeros días de mayo. Bueno, a él se le imputa, digamos, homicidio frustrado a carabinero. Y por ejemplo, todos los presos políticos de la revuelta, que son la mayoría que están por lanzamiento, por porte y por fabricación de bombas molotov, todos podrían haber sido, algunos sí fueron imputados también por homicidio frustrado, que afortunadamente después se logró sacar esos cargos porque eran absurdos, ¿no? Porque claramente David en ninguna de su accionar en la protesta. En el fondo es una condena política, no es por el ejemplificadora. Correcto. Eso fue lo de David, por eso que es brutal, porque un joven, como te digo, que 18 años, que cumple, que debe cumplir en Antofagasta, en la cárcel Nudo Uribe, estos 12 años, tiene una excelente conducta, ha tenido una actitud, a pesar de su juventud, es un poblador de La Bonilla, que estudiaba, trabajaba, y obviamente el David nace en La Toma, con todas las precariedades, digamos, que sufren los jóvenes proletarios, todas las dificultades por la desigualdad, por la miseria, ¿no? Y que a pesar de todo eso, David logró torcerle la mano al destino, por decirlo de alguna forma, porque él estaba estudiando, futbolista, deportista, bueno, y es detenido y brutalmente castigado, donde se coluden, en Antofagasta se colude el gobierno a través de los abogados del Ministerio del Interior, obviamente la Fiscalía, el gobierno regional, o sea, se coluden todas el poder del Estado, digamos, de la región, y se ensaña con un joven, digamos, de
de la población La Bonilla. Nunca antes estuvieron presentes en la vida del David. No estuvieron presentes, ¿cierto? Porque el Estado nunca ha sido realmente protector de la infancia del David. Nunca estuvo ausente. Es como los niños del Sename que estaban en la plaza de la justamente, Plaza de la nosotros, y que estaban ahí luchando por una causa justa, por el maltrato, por la desigualdad. Sí, mira, yo creo que ya estamos en la hora, pero no puedo, digamos, no... Hay una actividad por ahí, una justamente, lo que queremos es, nosotros queremos, hoy día estuvimos conociendo a través de las redes sociales, una lucatón que se está haciendo, sí, siempre se están solicitando aportes a las familias porque mantener a un preso político es bien difícil. Sobre todo porque la familia tiene que volcarse a una cantidad de situaciones nuevas que muchas veces no pueden tener un trabajo. Y además hay que tratar de tener a los presos políticos de nuestras presas con las mejores condiciones para que puedan enfrentar todo esto que la dureza de la prisión política. Bueno, nosotros conocimos a través de las redes sociales que una compañera detenía el caso de Villa Francia del 6 de julio del año pasado. Una de ellas hoy día va a poder obtener la libertad, paga una fianza. Así que se está promoviendo, los compañeros están promoviendo un lucaso para poder juntar ese dinero para que Milán pueda dejar al menos la cárcel. Hay una actividad también este sábado en el espacio Pablo Vergara, donde también se está haciendo una actividad económica para apoyar a Tomás, que lo conocimos de niño, a Tomás, que también es uno de los jóvenes, Tomás Montenegro, uno de los jóvenes que cae el día 6 de julio. Esa actividad, ojalá que a veces no podemos ir, pero quizás sí podemos apoyar con una entrada. También, y ya lo último, disculpen, que no puedo dejar de señalar a propósito de los presos políticos de la revuelta. Recientemente estuve conversando con la compañera Lili, que es mamá de un preso político de la revuelta, que logró, digamos, una pena alternativa, que ha sido bastante duro, porque insertarse en la sociedad, volver a estudiar, obviamente no es fácil para ellos porque ellos están cumpliendo una condena, no están presos, pero están cumpliendo una condena que tobillera, ¿cierto?, restricciones, sin poder salir del país, firma. Y bueno, y resulta de que ella está también necesitando aporte económico porque ahora tienen que, lamentablemente, se dieron cuenta de que el hecho de haber pedido una pena alternativa alarga el periodo de condena. O sea, si Héctor se hubiera quedado preso en Colina, quizás en diciembre, este diciembre podría haber salido, entre comillas, terminado. Pero resulta de que ahora se dieron cuenta, porque no tenían idea, que esta forma, digamos, alternativa, de prisión alternativa, puede alargar. Y obviamente lo que la compañera con los abogados que ha estado trabajando durante todos estos años, quieren hacer algunas digamos, requerimientos legales, y para eso obviamente se necesitan peritajes, siempre se necesita apoyo económico. Así que nosotros en las páginas del Movimiento Patriótico Manuel Rodrigo vamos a informar, voy a hablar con la compañera Lili para poder informar también sobre cuentas y de algunos presos que hasta el día de hoy, jóvenes que fueron condenados también a 10 años, como Gerardo Leal, como el joven que fue acusado del incendio a la estación San Pablo. Gerardo fue acusado, condenado a 10 años, por el incendio de la iglesia de los Pacos, entre comillas, todos montajes, porque acuérdense que los intramarchas eran Pacos que en una distorsión total de la obligación del Estado, o sea, el Estado no puede usar esas formas, digamos, para condenar, que los Pacos se pusieron a protestar, entre comillas, con los mismos luchadores, con los jóvenes que estaban manifestando su descontento, obviamente todo esto que hemos tenido que sufrir bajo este sistema capitalista durante la revuelta, y
los intramarchas, que fueron los pacos que después terminaron acusándonos a todos nuestros jóvenes y muchachas que estaban valientemente, ¿no? Muy valientemente en la primera línea, y que tenemos que seguir luchando porque todos y cada uno de ellos y cada una de las compañeras sea liberada. Gracias, Juana. Esperamos tenerte un nuevo programa y decirle a todos los que nos están viendo en este programa que le pongan like a la campanita, que se inscriban, que viralicen en sus redes los siguientes programas de Incendiando la Conciencia. Este fue un programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Incendiando la Conciencia, que pretende que nos arriesguemos a un mandato de nuestra conciencia y nos volquemos a la lucha popular. Lo que pensamos debe ser una herramienta de lucha que se enfrenta al enemigo de los pueblos en una batalla por la verdad y las ideas justas. En momentos difíciles, donde la burguesía es dueña de todos los medios de comunicación, queremos aportar nuestro grano de arena contra la hegemonía mediática de los poderosos. Hasta un próximo programa. Buenas noches.